La mujer rubia de Whitmore Street. El humo de mi pipa se eleva perezoso hacia el techo manchado de hollín de mi despacho, mientras mis dedos amarillentos por la nicotina pasan las páginas de este diario que no debería existir. Octubre de 1890. Han pasado 3 años desde el caso de Whitmore Street, y aún despierto algunas noches con el eco de aquella risa cristalina resonando en mis oídos como campanas rotas. Esta madrugada ha sido una de esas noches, y por eso he decidido finalmente poner por escrito los eventos que cambiaron para siempre mi comprensión de los límites entre la vida y la muerte. Mi nombre es Almanaque, solo Almanaque, pues mi verdadero nombre murió junto con mi vida anterior hace más de 20 años, y durante más de 2 décadas me he dedicado a resolver aquello que Scotland Yard prefiere ignorar. Los casos que hacen que los inspectores se santigüen y archiven expedientes con una velocidad sospechosa. Los misterios que Londres susurra en callejones oscuros pero nunca grita en plena luz del día. Mi despacho en Baker Street es un santuario de lo inexplicable. Paredes forradas de libros que la mayoría consideraría heréticos, vitrinas llenas de objetos cuyo propósito desafía la comprensión convencional y archivos repletos de casos que la historia oficial ha decidido olvidar. Es aquí donde acuden aquellos que han agotado todas las explicaciones racionales y se ven forzados a considerar posibilidades que prefieren no explorar. Era una tarde especialmente gris de finales de septiembre cuando el inspector Bradshaw llegó a mi oficina, con ese andar nervioso que había aprendido a reconocer demasiado bien a lo largo de los años. Su rostro, normalmente colorado por el whisky barato y las caminatas por los barrios más duros de Londres, estaba pálido como pergamino. Viejo. La lluvia golpeaba los cristales empañados de mis ventanas como dedos impacientes de algo que quisiera entrar, y el gas de las lámparas proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia en los rincones de la habitación. Bradshaw se quitó su bombín empapado y lo dejó sobre la mesa auxiliar, sus movimientos tensos delatando una inquietud que iba más allá del simple nerviosismo profesional. Lo conocía desde hacía casi una década. Había sido él quien me había llamado por primera vez para investigar el caso de los niños que aparecían ahogados en casas sin acceso al agua, y desde entonces habíamos desarrollado una relación de mutuo respeto basada en el entendimiento tácito de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. Almanaque, me dijo sin preámbulos, dejando caer un expediente sobre mi escritorio con un ruido seco que cortó el silencio como una navaja. Sus ojos, normalmente firmes y directos, evitaban encontrarse con los míos. Tenemos un problema en Whitmore Street. 4 casas vacías en una semana. Los vecinos hablan de cosas. Bradshaw era un hombre pragmático por naturaleza y por entrenamiento. De esos que creen fervientemente que todo tiene una explicación racional hasta que la realidad les abofetea el rostro con tanta fuerza que no les queda más remedio que aceptar lo imposible. Cuando hombres como él recurren a mí, sé que nos enfrentamos a algo que desafía no solo la lógica convencional, sino los fundamentos mismos de lo que consideramos real. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, abriendo el expediente, mientras el humo de mi pipa creaba volutas fantasmagóricas entre nosotros. El tabaco que fumaba era una mezcla especial que obtenía de un comerciante armenio en Whitechapel. Contenía hierbas que agudizaban los sentidos y ayudaban a percibir irregularidades en el ambiente. Una mujer rubia aparece a las 3 de la madrugada. No hace nada, solo espera. Bradshaw se sirvió un brandy de la licorera que mantenía en mi despacho precisamente para estas ocasiones. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el vaso, un detalle que no pasó inadvertido para mí. En todos los años que llevaba conociendo al inspector, nunca lo había visto recurrir al alcohol durante el servicio. Continúe, lo animé, estudiando las fotografías que había traído. Eran imágenes en blanco y negro de casas victorianas, típicas, pero había algo en la composición, en la forma en que las sombras caían sobre las fachadas, que resultaba inquietante incluso en formato estático. Los Ashworth fueron los primeros, comenzó,
tomando un sorbo considerable de brandy antes de continuar. Una familia respetable. Henry trabajaba como capataz en los muelles del Támesis. Margaret cosía piecework para las damas de Belgravia. 3 niños, 2 varones y una niña de entre 5 y 12 años. Vecinos ejemplares según todos los testimonios. Se detuvo para encender un cigarrillo, proceso que le tomó más tiempo del habitual debido al temblor en sus manos. La noche del martes 20 de septiembre, Mrs. Jenkins, vive en el número 12, justo enfrente, se despertó con una sensación extraña. Dice que sintió como si algo la hubiera llamado, aunque no escuchó ningún sonido. Miró por la ventana y la vio. La vio como exactamente. Una mujer parada frente a la puerta de los Ashworth. Cabello rubio que parecía brillar con luz propia. Vestido blanco que ondeaba sin viento. Pies descalzos sobre los adoquines húmedos. Pero lo más perturbador era su inmovilidad absoluta. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Mrs. Jenkins no lo sabe, con certeza. Dice que la observó durante lo que le pareció una eternidad, pero que cuando consultó el reloj apenas habían pasado unos minutos. Lo que más la afectó fue que la mujer nunca se movió, ni siquiera parpadeó. Era como observar una estatua perfecta. ¿Y por la mañana? Por la mañana la casa estaba vacía, no solo de personas, sino de vida, si me permite la expresión. Los muebles seguían allí, la ropa en los armarios, los platos del desayuno preparados sobre la mesa. Pero había algo diferente en el aire, como si el alma misma del hogar hubiera sido extraída durante la noche. Bradshaw se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación, deteniéndose ocasionalmente frente a algunos de los objetos más peculiares de mi colección. Un espejo veneciano del siglo XV que reflejaba imágenes del pasado, una daga ritual maya que vibraba en presencia de energías sobrenaturales. Los vecinos reportaron haber escuchado algo durante la noche. Gritos, sonidos de lucha, nada. Silencio absoluto. Y ese es otro aspecto inquietante, almanaque. Whitmore Street es una calle estrecha, con casas muy próximas entre sí. Los sonidos se transmiten fácilmente. Es imposible que una familia completa desaparezca sin hacer el menor ruido. ¿Y las otras familias siguieron el mismo patrón? Exactamente, el mismo. Los Pemberton del número 4 desaparecieron 2 noches después. Los Blackwood del número 6, 4 noches más tarde. Y finalmente los Morrison del número 8 hace 3 días. Cada desaparición precedida por la aparición de la mujer rubia. Exacto. Siempre a las 3 de la madrugada exactas. Siempre parada, frente a la puerta principal. Siempre inmóvil. Siempre con esa sonrisa que los testigos describen como inquietante. ¿Inquietante de qué manera? Demasiado amplia, demasiado constante, como si estuviera pintada en su rostro y no pudiera cambiar de expresión. Examiné cada fotografía con atención meticulosa, utilizando una lupa para estudiar los detalles que podrían pasar inadvertidos a simple vista. Las casas mostradas eran ejemplos típicos de la arquitectura victoriana de clase media. Fachadas de ladrillo rojo con detalles ornamentales en piedra, ventanas de guillotina con marcos blancos, pequeños jardines frontales protegidos por verjas, de hierro forjado. Inspector, dije señalando una particularidad que había notado. Observe las sombras en estas fotografías. ¿No le resulta extraño que todas las casas afectadas proyecten sombras más densas que las casas vecinas? Bradshaw se acercó para examinar las imágenes más de cerca. Ahora que lo menciona, es como si estuvieran cubiertas por una nube invisible. Exactamente. Y vea aquí, 2, 4, 6, 8. Todas las casas afectadas tienen números pares. En mi experiencia, nada es casualidad cuando se trata de manifestaciones sobrenaturales. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana, observando la tarde gris que se extendía sobre Londres. La ciudad parecía respirar con un ritmo diferente ese día, como si algo en el aire mismo hubiera cambiado. Hábleme de los vecinos, que permanecen,
dije sin voltear hacia Bradshaw. Aterrorizados. Mrs. Jenkins apenas sale durante el día y ha contratado a un hombre para que monte guardia durante las noches. Mr. Thompson del número 14 está considerando mudarse. Los niños se niegan a jugar en la calle. ¿Y las autoridades locales? El reverendo Matthews ha organizado sesiones de oración especiales, pero admite que nunca se ha enfrentado a algo así. El Dr. Hensley ha examinado las casas en busca de signos de enfermedad o intoxicación, pero no ha encontrado nada. Regresé a mi escritorio y abrí uno de los cajones más grandes, extrayendo un mapa detallado de Londres que había modificado a lo largo de los años para marcar los sitios de mis investigaciones anteriores. Veamos, murmuré, localizando Whitmore Street. Con un lápiz rojo marqué la ubicación y luego tracé líneas hacia otros puntos del mapa. ¿Ve este patrón? 5 casos en los últimos 15 años, todos involucrando desapariciones inexplicables de familias completas. Y todos, ubicados en un radio de 3 millas alrededor de... Aquí. Mi lápiz se detuvo sobre el cementerio de Kensal Green. ¿Sugiere que hay una conexión? Londres está construida sobre capas de historia, inspector. Siglos de vida, muerte, amor, pérdida y tragedia. A veces, esas capas sangran a través del tiempo, especialmente en lugares donde las emociones han sido particularmente intensas. ¿Qué? ¿Necesita para resolver este caso almanaque? Necesito ver Whitmore Street con mis propios ojos. Necesito caminarla, respirarla, sentir lo que sea que es. Está afectando a esa calle. Y necesito hacerlo durante las horas cuando la actividad es más intensa. ¿Se refiere a las 3 de la madrugada? Exactamente. Bradshaw palideció visiblemente. ¿Está sugiriendo que pasemos la noche allí? Estoy sugiriendo que si queremos resolver este misterio, debemos ser testigos de él. No podemos luchar contra un enemigo que no comprendemos. El inspector se terminó su brandy de un trago y se puso de pie. Muy bien, pero vamos armados. Las armas convencionales rara vez son efectivas contra amenazas sobrenaturales. Lo que necesitamos es conocimiento, valor y posiblemente algo de suerte. Empaqué cuidadosamente varios objetos que consideraba esenciales. Un crucifijo de plata bendecido por el arzobispo de Canterbury, sal marina consagrada en rituales antiguos, un espejo de mano con marco de hierro frío, velas fabricadas con tiza de cera de abejas que habían vivido cerca de cementerios y mi diario personal. ¿Todo eso es necesario?, preguntó Bradshaw. Cada objeto tiene un propósito específico. La plata reacciona en presencia de energías sobrenaturales. La sal puede crear barreras de protección. Los espejos a veces revelan cosas que los ojos normales no pueden ver. El carruaje que nos llevó hacia Whitmore Street avanzaba lentamente por las calles empedradas, sus ruedas produciendo un ritmo hipnótico. La niebla había comenzado a levantarse del Támesis como los suspiros de los muertos, deslizándose por los callejones y envolviendo las farolas de gas en halos amarillentos. Pasamos junto a las tabernas que comenzaban a vaciarse, los últimos parroquianos saliendo con pasos inciertos. Un grupo de prostitutas se refugiaba bajo una farola, sus vestidos de colores chillones contrastando con la paleta gris de la noche londinense. La ciudad está viva, murmuré, observando Londres a través de la ventanilla. ¿Perdón? Londres, inspector. Durante el día es una máquina eficiente, pero durante la noche se convierte en algo orgánico, impredecible. Es durante estas horas cuando lo imposible se vuelve posible. Whitmore Street se extendía ante nosotros como una herida, abierta en el corazón de un barrio que una vez había sido próspero. Las casas numeradas del 10 al 18 formaban una hilera de respetabilidad arquitectónica, pero los números 2, 4, 6 y 8 permanecían silenciosos, sus chimeneas mudas contra el cielo plomizo. La diferencia era inmediatamente palpable. Mientras las estas casas ocupadas mostraban signos de vida, luces tenues filtrándose a través de las cortinas, humo saliendo de las chimeneas, las casas vacías parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Es aquí donde todo comenzó, murmuró Bradshaw señalando hacia la casa número 2.
Los Ashworth fueron los primeros. Me acerqué a la ventana principal de la casa y presioné mi rostro contra el cristal frío y húmedo. El interior estaba sumido en una oscuridad que parecía más densa que la simple ausencia de luz. Era una oscuridad activa que parecía moverse con vida propia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien los vio con vida? Mrs. Jenkins habló con Margaret Ashworth el lunes por la tarde. Intercambiaron comentarios sobre el tiempo, sobre los precios en el mercado local. Todo completamente normal. ¿Y esa noche? Mrs. Jenkins dice que despertó exactamente a las 3 de la madrugada con una sensación que describe como ser observada por ojos invisibles. Miró por la ventana y vio a la mujer. Cabello rubio que parecía tener luz propia, vestido blanco que se movía sin viento. Caminamos lentamente hacia la casa número 4, nuestros pasos resonando de manera extraña sobre los adoquines. El sonido parecía amplificarse y distorsionarse, como si estuviéramos caminando dentro de una catedral vacía. Los Pemberton, continuó Bradshaw. Richard y Elena, casados durante 15 años. Él trabajaba como contador, ella daba clases, de piano. Sin hijos propios, pero muy queridos por los vecinos. Mismo patrón, idéntico. Mrs. Patterson del número 16 fue la testigo esta vez. Describió exactamente la misma escena. Continué mi examen de las casas vacías, notando detalles perturbadores. Las ventanas no solo estaban oscuras, parecían opacas, como si estuvieran cubiertas por una película invisible. Los jardines frontales estaban marchitos de una manera que no correspondía con la estación. «Inspector», dije, señalando hacia una ventana del primer piso. «¿Ve eso?» Bradshaw siguió mi mirada y palideció. Por un momento muy breve habría jurado que vimos el perfil de una figura moviéndose detrás del cristal. ¿Había alguien ahí? No lo sé, admití, pero sugiero que encontremos alojamiento cercano. Si los patrones se mantienen, esta noche podríamos recibir una visita muy particular. La posada El León Dorado se alzaba como un bastión de normalidad a apenas 3 calles de Whitmore Street, lo suficientemente cerca para escuchar cualquier disturbio, pero lo suficientemente lejos para no sentirnos completamente expuestos. El establecimiento, con sus vigas de roble ennegrecidas por el humo de décadas y sus ventanas emplomadas que filtraban la luz de las velas, ofrecía exactamente el tipo de refugio temporal que necesitábamos. El posadero, un hombre corpulento, llamado Matthews, cuyo rostro rubicundo delataba su afición por probar su propia mercancía, nos recibió con la cordialidad forzada de quien ha aprendido a no hacer demasiadas preguntas a huéspedes que llegan con equipaje extraño y expresiones perturbadas. Cenamos en relativo silencio en el comedor principal, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza contra las ventanas emplomadas. Los otros huéspedes, comerciantes de paso, un par de viajeros cuyo negocio no se podía determinar y una mujer mayor que tejía incansablemente junto al fuego, ocasionalmente nos dirigían miradas curiosas. «Almanaque», dijo Bradshaw finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto casi tangible. En sus años investigando estos fenómenos, ¿ha visto algo como esto antes? Tomé un sorbo deliberadamente lento de mi brandy, sintiendo como el líquido ámbar quemaba mi garganta, mientras consideraba cuidadosamente mi respuesta. He visto cosas que harían que los hombres cuerdos perdieran la razón, inspector. Espíritus de niños que murieron en la epidemia de cólera de 1854 jugando eternamente en los callejones donde perecieron. Casas que sangran desde las paredes, cuando se acerca el aniversario de asesinatos que ocurrieron en ellas siglos atrás. Hice una pausa, observando cómo Bradshaw procesaba esta información con una mezcla de fascinación y horror. Pero esto tiene características únicas que me resultan inquietantes, incluso según mis estándares. ¿Como cuáles? La precisión temporal, para empezar. Las 3 de la madrugada no es una elección casual. Es lo que los antiguos llamaban la hora del diablo, el momento en que el velo entre nuestro mundo y los planos paralelos es más delgado.
Pero hay algo más: la selectividad. ¿Selectividad? Observe el patrón, inspector. No se trata de una aparición aleatoria que aterroriza a todo un barrio. Esta entidad está eligiendo específicamente a ciertas familias, ciertas casas. Hay un propósito detrás de sus acciones. Bradshaw encendió otro cigarrillo con manos que habían desarrollado un temblor casi imperceptible. Y el hecho de que no haya violencia, no hay signos de lucha, no hay sangre, no hay evidencia de pánico. Exactamente. Y eso es lo que más me preocupa. Sugiere un nivel de control mental o influencia psicológica que va más allá de cualquier cosa que haya encontrado anteriormente. El fuego en la chimenea del comedor crepitaba y se agitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Fuera, el viento había comenzado a aullar entre los callejones, llevando consigo el aroma familiar de Londres nocturno. Carbón quemado, lluvia sobre adoquines y algo más. Algo dulce y enfermizo. Hay otra cosa, y añadí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Los testimonios de los testigos. Todos describen la misma sonrisa constante, pero nadie puede recordar claramente los detalles del rostro de la mujer. ¿Cree que es deliberado? Creo que estamos lidiando con algo que existe parcialmente fuera de nuestra realidad perceptual normal. Algo que nuestros cerebros no están equipados para procesar completamente. El reloj de pie en el rincón del comedor dio las 10 campanadas, cada sonido resonando a través de la habitación. Otros huéspedes comenzaron a retirarse a sus habitaciones, dejándonos solos con el posadero. Inspector, dije levantándome de la mesa, sugiero que revisemos nuestro equipamiento una vez más antes de proceder. En la privacidad de nuestra habitación, extendí sobre la cama los objetos que había traído. El crucifijo de plata brillaba débilmente bajo la luz de la vela. La sal marina consagrada estaba contenida en pequeños viales de cristal. El espejo de mano reflejaba imágenes que parecían moverse independientemente. ¿Realmente cree que estos objetos pueden protegernos?, preguntó Bradshaw. La protección no viene de los objetos en sí mismos, sino de la intención y la fe que representan. Cada cultura ha desarrollado métodos para defenderse de fuerzas sobrenaturales. Consulté mi reloj de bolsillo. Las 11:30, 1 hora y media antes de nuestro encuentro con el misterio. Hay algo más que debo contarle, dije. En mis investigaciones previas he notado que las entidades sobrenaturales a menudo pueden detectar a aquellos que las estudian. Es posible que nuestra presencia esta noche no pase inadvertida. ¿Está diciendo que podríamos convertirnos en objetivos? Estoy diciendo que debemos estar preparados para cualquier posibilidad. Salimos de la posada exactamente a las 2:15 de la madrugada. La niebla había descendido sobre Londres como un sudario, transformando las calles familiares en un laberinto de sombras y susurros. Nuestros pasos resonaban contra el empedrado húmedo de manera extraña, como si el sonido fuera absorbido y distorsionado por la atmósfera espesa. Las farolas de gas creaban círculos temblorosos de luz que parecían ser devorados por la oscuridad circundante. La ciudad nocturna que conocíamos había sido reemplazada por algo más primitivo, más primordial. «Mire eso», susurró Bradshaw cuando llegamos a la esquina de Whitmore Street, señalando hacia las farolas de la calle. Todas las lámparas de gas de Whitmore Street se habían apagado, excepto una, la que estaba directamente frente al número 12, donde vivía Mrs. Jenkins. Su luz parpadeaba erráticamente, como el latido irregular de un corazón moribundo. Nos posicionamos estratégicamente en la esquina de la calle, ocultos detrás de un carruaje abandonado. La posición ofrecía cobertura perfecta para observar sin ser vistos, proporcionándonos una vista clara de las 4 casas vacías y la casa de Mrs. Jenkins. El silencio era absolutamente opresivo, de una calidad que iba más allá de la simple ausencia de sonido. Era un silencio activo que parecía presionar contra nuestros tímpanos. Ni siquiera se escuchaba el ruido habitual de Londres nocturno. No había carruajes tardíos, no había voces distantes, no había ladridos de perros. Era como si todas
La ciudad hubiera decidido contener la respiración. ¿Qué hora es?, preguntó Bradshaw en un susurro apenas audible. Consulté mi reloj de bolsillo bajo la luz temblorosa de la única farola funcionando. Las 2:45. 15 minutos. 15 minutos para que el misterio se revelara. Pero algo en el aire me decía que esta noche sería diferente. Había una electricidad palpable, similar a la que precede a las tormentas más violentas, pero con una cualidad más siniestra. «Almanaque», murmuró Bradshaw. «¿Siente eso?» Lo sentía. Era una presión en el aire, como si algo invisible y masivo estuviera empujando contra los límites de la realidad tangible. El frío se había vuelto más intenso, no el frío natural, de una noche húmeda de octubre, sino algo más profundo y penetrante. Las 2:58. El viento cesó completamente de manera tan abrupta que fue como si alguien hubiera cerrado una puerta gigantesca. Las hojas que habían estado danzando en la brisa se quedaron inmóviles, suspendidas en el aire como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Las 2:59. Un cambio sutil pero inequívoco en la calidad de la luz. Las sombras se volvieron más profundas, más sólidas, como si hubieran adquirido masa física. La niebla comenzó a moverse de manera que desafiaba completamente la lógica de los patrones atmosféricos naturales. Las 3 en punto exacto, ella apareció. No llegó caminando desde ninguna dirección visible. No emergió gradualmente de entre las sombras o la niebla. Simplemente estaba allí, parada frente al número 12, la casa de Mrs. Jenkins, como si hubiera estado allí durante toda la eternidad y nosotros acabáramos de desarrollar la capacidad de verla. Mi primer pensamiento fue que todas las descripciones de los testigos habían sido terriblemente inadecuadas. Su cabello caía en ondas doradas que no solo brillaban con luz propia, sino que parecían contener pequeñas estrellas que titilaban y se movían dentro de cada mechón. El cabello se movía suavemente a pesar de la ausencia total de viento. Su vestido blanco era de un diseño que no pude identificar con precisión temporal o cultural. Parecía victoriano en su estructura básica, pero tenía detalles, bordados, cortes, proporciones que resultaban anacónicos. Pero lo más inquietante era su absoluta inmovilidad. No se balanceaba ligeramente como lo hacen todos los seres vivos cuando están de pie. No respiraba de manera visible. Era como observar una fotografía perfecta que había decidido materializarse en 3 dimensiones. «Dios santísimo», exhaló Bradshaw, y su aliento formó una nube de vapor que pareció más densa de lo que las condiciones atmosféricas justificaban. La mujer no reaccionó al sonido. Simplemente continuó mirando hacia la puerta cerrada de Mrs. Jenkins con esa sonrisa que los testigos habían intentado describir. Desde nuestra posición podía ver que efectivamente era demasiado amplia para un rostro humano normal. Pasaron 5 minutos en completo silencio. 10. 15. Ella no se movió ni un milímetro. No mostró el menor signo de impaciencia. Y entonces algo cambió en la casa del número 12. Una luz tenue y vacilante apareció en la ventana del primer piso. Mrs. Jenkins había despertado, probablemente siguiendo el mismo patrón que había repetido durante las noches anteriores. La silueta de la anciana apareció detrás de las cortinas de encaje, como una sombra china proyectada contra la tela delicada. Podíamos ver claramente cómo se acercaba cautelosamente a la ventana, sus movimientos lentos y deliberados delatando tanto curiosidad como terror. En el momento en que Mrs. Jenkins llegó a la ventana, la mujer rubia levantó su rostro hacia arriba. Aunque no podíamos ver sus ojos desde nuestra posición, algo en su postura sugería que había establecido contacto visual directo con la anciana. Lo que ocurrió a continuación fue tal vez el aspecto más perturbador de toda la experiencia. Mrs. Jenkins se quedó completamente inmóvil durante un momento que se sintió eterno, como si algo hubiera paralizado no solo su cuerpo, sino también su voluntad. Luego, muy lentamente comenzó a alejarse de la ventana. «Se va a la cama», murmuró Bradshaw, como las otras noches, pero yo había notado algo diferente.
un detalle sutil que cambió mi comprensión de lo que estaba presenciando. No, inspector. Observe la luz. La luz en la ventana del primer piso no se apagó como cabría esperarse. En cambio, comenzó a moverse, describiendo un patrón descendente que indicaba que la anciana había tomado una vela y se dirigía hacia la planta baja. «Va a abrir la puerta», susurré, sintiendo como el hielo se formaba literalmente en mis venas. Los pasos de Mrs. Jenkins resonaron desde el interior de la casa con una claridad que resultaba imposible dadas las condiciones normales. Cada crujido de las tablas del suelo, cada roce de su camisón contra las paredes llegaba hasta nosotros con una precisión acústica que desafiaba las leyes de la física. Escuchamos el sonido de las cerraduras siendo corridas, una tras otra. Mrs. Jenkins tenía 3 cerraduras en su puerta principal, una precaución comprensible para una mujer sola, y el sonido de cada una siendo abierta resonó por la calle como disparos de pistola. La puerta se abrió con un crujido, que pareció resonar no solo por toda Whitmore Street, sino por toda Londres. Mrs. Jenkins apareció en el umbral, sosteniendo una vela que proyectaba un círculo tembloroso de luz amarillenta sobre los adoquines húmedos. Su cabello gris estaba suelto sobre los hombros, y llevaba un camisón blanco que ondeaba ligeramente a pesar de la ausencia total de viento. Lo más perturbador era su expresión facial. No mostraba miedo, confusión, curiosidad o cualquier otra emoción que cabría esperarse. Su rostro estaba completamente sereno, casi beatífico, como si abrir la puerta a las 3 de la madrugada para enfrentar a una entidad sobrenatural fuera la cosa más natural del mundo. Las 2 mujeres, la viva y la que quizás había dejado de serlo hacía mucho tiempo, se miraron en silencio durante un momento que se extendió como melaza espesa. La anciana de cabello gris en camisón blanco y la figura rubia de vestido inmaculado, separadas por apenas unos metros de adoquines húmedos, conectadas por algo invisible que nosotros no podíamos comprender. Entonces la mujer rubia comenzó a caminar hacia Mrs. Jenkins. Sus pasos no producían el menor sonido. Sus pies descalzos parecían flotar sobre el empedrado húmedo sin tocarlo realmente, dejando la superficie exactamente como estaba, sin huellas, sin marcas. Se movía con una gracia que resultaba simultáneamente hipnótica e inquietante. «Tenemos que hacer algo», susurró Bradshaw, pero su voz sonaba extraña, distante. Intenté moverme, pero descubrí que mis piernas se habían vuelto de plomo macizo. No era el tipo de parálisis que produce el miedo intenso. Era algo más sutil y mucho más poderoso. Era como si la realidad misma hubiera decidido que éramos meros observadores de este drama nocturno. La mujer rubia llegó hasta Mrs. Jenkins y se detuvo justo frente a ella, tan cerca que sus vestidos blancos casi se tocaban. Desde nuestra posición podíamos ver cómo extendía su mano hacia la anciana, no para tocarla físicamente, sino en un gesto de invitación silenciosa que parecía cargado de significados que no podíamos descifrar. Mrs. Jenkins asintió una sola vez, un movimiento de cabeza que parecía responder a una pregunta que no habíamos escuchado, y dio un paso fuera de su casa. En el momento exacto en que los pies de la anciana tocaron la acera, la vela en su mano se apagó. No fue extinguida por una ráfaga de viento, sino como si la llama hubiera decidido simplemente dejar de existir. La oscuridad que las envolvió no era natural. Era una oscuridad activa que parecía moverse y respirar como un organismo vivo. Podíamos distinguir las siluetas de ambas mujeres, pero de manera difusa y cambiante. Y entonces, algo extraordinario y terrible comenzó a suceder. Más figuras comenzaron a emerger de las casas supuestamente vacías. Primero del número 2, siluetas que reconocí instintivamente como los miembros de la familia Ashworth, aunque sus formas parecían ligeramente translúcidas. Henry, el padre, con su complexión robusta, Margaret, la madre, con su postura erguida. Los 3 niños, todos caminando con una gracia que nunca habían poseído en vida. Luego del número 4, los Pemberton emergieron como fantasmas elegantes, Richard con su traje de contador y Elena con el vestido que siempre usaba para dar clases, de piano.
Después del número 6, los Blackwood aparecieron de la nada. Una familia que había desaparecido solo días atrás, pero que ahora se movía con la misma gracia etérea. Finalmente del número 8. Los Morrison se materializaron como si hubieran estado esperando su turno para unirse a esta reunión sobrenatural. Todas las familias desaparecidas estaban allí, reuniéndose en el centro de Whitmore Street bajo la mirada sonriente de la mujer rubia. Pero no estaban como habían sido en vida. Había algo diferente en ellos, algo que iba más allá de la simple translucidez. «Están muertos», murmuró Bradshaw, y su voz contenía una certeza terrible. «Todos están muertos». Pero yo no estaba completamente seguro de que fuera tan simple. Había algo en su comportamiento, en la forma en que interactuaban entre ellos y con la mujer rubia, que sugería algo más complejo que la muerte convencional. La mujer rubia levantó sus brazos hacia el cielo nocturno y por primera vez desde que había aparecido se movió de manera que no parecía remotamente humana. Sus brazos se extendieron mucho más de lo anatómicamente posible. Sus dedos se alargaron hasta convertirse en cosas que parecían ramas. Y cuando abrió su boca para ampliar su sonrisa constante, pudimos ver que tenía varias filas de dientes, que brillaban con una luz fosforescente. Las familias espectrales comenzaron a formar un círculo perfecto alrededor de ella, tomándose de las manos en una parodia macabra de una danza campestre tradicional. No había música audible, pero se movían con perfecta sincronización. El círculo comenzó a girar, lentamente al principio, pero con velocidad creciente. A medida que aumentaba el ritmo, las figuras comenzaron a brillar con una luz plateada y entonces, gradualmente, comenzaron a desvanecerse. No fue un proceso súbito. Gradualmente se fueron volviendo más y más translúcidos hasta convertirse en poco más que sugerencias de forma humana. Podíamos ver a través de ellos las piedras de la calle, las fachadas de las casas, la niebla que se arremolinaba a sus pies. La mujer rubia fue la última en comenzar a desaparecer. Pero antes de que su forma se disolviera completamente, hizo algo que heló mi sangre hasta la médula. Giró su cabeza directamente hacia donde estábamos escondidos. Sus ojos brillaron en las sombras como brasas alimentadas por vientos infernales. Su sonrisa se amplió hasta convertirse en algo que no tenía absolutamente nada que ver con cualquier expresión humana concebible. Nos miró directamente. No había la menor duda de que podía vernos a pesar de nuestra cobertura, y formó palabras silenciosas con sus labios. Palabras que de alguna manera imposible y terrible pudimos entender con perfecta claridad. Pronto vendrán conmigo también. Luego desapareció llevándose consigo a todas las familias, la oscuridad antinatural y la sensación de que el tiempo se había detenido. La farola frente al número 10 se encendió con normalidad. El viento regresó. Los sonidos de la ciudad se filtraron desde las calles adyacentes. «Ayúdame a comprender», respondí, manteniéndome firme a pesar del frío sobrenatural que había comenzado a emanar de su forma. «Cada 20 años regresan a mí, las almas de mi familia, de mi amor perdido, de todo lo que me fue arrebatado por la crueldad ciega del destino. Pero cada vez están en cuerpos diferentes, con vidas diferentes, con amores diferentes, con familias diferentes. No me reconocen, no recuerdan el amor que compartimos. ¿Y por eso te los llevas? Para que puedan recordar. Los llevo a casa, a nuestro verdadero hogar, donde podemos estar juntos para siempre sin el temor de ser separados nuevamente por la muerte, la enfermedad o cualquier otra fuerza que no comprenda la profundidad de nuestro amor». Sus palabras contenían siglos de soledad, de anhelo, de una desesperación tan profunda que había alterado las leyes fundamentales de la realidad. «Pero Margaret», dije suavemente, reuniendo toda la compasión de la que era capaz, «ellos no quieren ir, no en esta vida. Tienen sus propias familias ahora, sus propios amores, sus propios destinos que cumplir». Su expresión se transformó, y por un momento pude ver a la mujer devastada que había sido en vida, no a la aparición que había aterrorizado Whitmore Street durante décadas. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó.
y había tanta angustia en su voz que sentí lágrimas formar en mis propios ojos. ¿Cómo puedo continuar existiendo con esta soledad que me consume como un fuego que nunca se extingue? Tienes que dejarlos ir, respondí, las palabras saliendo de algún lugar profundo dentro de mí. Tienes que aceptar que el amor verdadero a veces significa soltar lo que más amas, permitirles encontrar su propia felicidad, incluso si esa felicidad no te incluye. No puedo. He intentado, pero no puedo. Puedes. Y cuando lo hagas descubrirás que no estás realmente sola. Ellos están esperándote del otro lado, en sus formas verdaderas y eternas, no en estas sombras temporales que has estado persiguiendo. Margaret se quedó en silencio durante un tiempo que pareció extenderse por horas. Alrededor de ella comencé a ver figuras translúcidas apareciendo, todas las almas que había reclamado a lo largo de los años, de todos los ciclos. Pero ahora podía ver que no eran prisioneros, eran parte de su dolor, manifestaciones de su negativa a aceptar la realidad de la pérdida. Si los dejo ir, susurró finalmente, ¿prometes que encontrarán la paz? ¿Prometes que no sufrirán por mi egoísmo? Te prometo que encontrarán su propio camino, Margaret. Y tú también. Margaret cerró sus ojos. Y cuando los abrió de nuevo, había una serenidad en ellos que no había estado presente desde el momento de su primera aparición. Levantó sus manos hacia el cielo nocturno y una tras otra, las figuras translúcidas que la rodeaban comenzaron a disolverse, no con pesar o resistencia, sino con algo que parecía gratitud. Gracias, me dijo, mientras su propia forma comenzaba a desvanecerse como niebla tocada por los primeros rayos del amanecer. Por recordarme que el amor verdadero es liberación, no posesión. Por ayudarme a entender que retener a alguien contra su voluntad no es amor, sino miedo disfrazado de devoción. Y entonces se fue, llevándose consigo la oscuridad antinatural, el frío sobrenatural y la terrible soledad que había impregnado Whitmore Street durante generaciones. Al día siguiente, las casas vacías de Whitmore Street tenían nuevos inquilinos. Familias jóvenes que llegaron atraídas por los alquileres sorprendentemente bajos, completamente ignorantes de la historia sobrenatural de la calle. Pero había algo diferente en el aire, una ligereza, una sensación de paz y normalidad que no había estado presente desde que comenzó toda esta historia. Bradshaw vino a verme una semana después, luciendo considerablemente mejor de lo que había lucido en meses. El temblor había desaparecido de sus manos, las ojeras se habían desvanecido. Los archivos han sido oficialmente sellados, me informó. Scotland Yard ha clasificado el caso como resuelto por circunstancias naturales. Oficialmente, las familias desaparecidas se mudaron durante la noche debido a deudas impagadas. Y extraoficialmente hay un nuevo protocolo para casos que involucren elementos inexplicables. Su nombre está en la parte superior de la lista de consultores autorizados. Sonreí. Inspector, ¿alguna vez se pregunta cuántos misterios como este existen en Londres? ¿Cuántas historias como la de Margaret están esperando ser resueltas? Cada día, admitió. Pero ahora sé que hay alguien dispuesto a enfrentarlos. Alguien que entiende que no todos los misterios se resuelven con violencia, sino con comprensión y sanación. Esa noche, mientras organizaba meticulosamente mis notas sobre el caso de Whitmore Street para archivarlas, encontré algo que me había pasado completamente por alto. Una fotografía que había sido tomada de la casa de Mrs. Jenkins antes de su desaparición. En la imagen se veía el espejo del recibidor, pero en lugar de reflejar la habitación vacía como cabría esperarse, mostraba una escena completamente diferente y extraordinaria. Era una imagen de paz doméstica, una familia reunida alrededor de una mesa de comedor en lo que parecía ser una casa que existía en algún lugar más allá de las limitaciones del mundo físico. Margaret presidía la reunión, pero con una expresión de serenidad y felicidad que nunca había mostrado durante sus apariciones espectrales.
A su alrededor estaban todas las personas que había amado y perdido, y todas las almas que había estado persiguiendo a través de los ciclos de reencarnación. Esta vez no había tristeza en sus rostros, no había desesperación. Había amor, comprensión mutua y algo que se parecía mucho a la felicidad genuina. Margaret había encontrado finalmente su camino hacia el verdadero hogar. Cerré el expediente con una sensación de satisfacción profunda y duradera que rara vez experimentaba al final de mis investigaciones sobrenaturales. No solo había resuelto el misterio de las desapariciones en Whitmore Street, sino que había ayudado a una alma perdida a encontrar la paz que había estado buscando desesperadamente durante décadas. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños y conmovedores de mi carrera. Uno que me enseñó que los monstruos más terribles no son criaturas de maldad pura, sino corazones rotos que no saben cómo dejar ir aquello que aman más que a la vida misma. Uno que nunca debió haber durado tanto tiempo sin ser resuelto, pero que necesitaba el momento exacto, la persona correcta y la comprensión de que a veces la solución no es la destrucción, sino la sanación del alma humana en su forma más vulnerable. Fin de las crónicas del detective Almanaque. Caso número 987-042. La mujer rubia de Whitmore Street. Archivado en la colección personal de casos sobrenaturales. No para distribución pública.